La Organización Mundial de la Salud define la enfermedad cerebrovascular como signos clínicos de desarrollo rápido de alteración focal de la función cerebral que dura más de 24 horas sin otra causa aparente que no sea de origen vascular. Un EBC se produce cuando el flujo sanguíneo a una parte de su cerebro se detiene de repente. Puede ocurrir debido a un bloqueo de un vaso sanguíneo o debido a que un vaso sanguíneo del cerebro se rompe. Un accidente isquémico transitorio ocurre al bloquearse temporalmente un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro. Puede causar los mismos síntomas que un EBC, aunque tales son temporales y el daño que causa no es permanente, debido a que generalmente un accidente isquémico transitorio ocurre antes de un EBC. Como factores de riesgo en un EBC tenemos hipertensión arterial, diabetes, consumo de cigarrillos, falta de actividad física y enfermedad cardíaca. Signos y síntomas más comunes en un evento cerebrovascular o afasia, trastorno del lenguaje en referencia a la comprensión, expresión o elaboración del pensamiento. Forma incompleta de parálisis en la que disminuye la capacidad de la fuerza, así como la amplitud del movimiento y la sensibilidad del brazo, piernas o ambas extremidades. También encontramos lo que es el desequilibrio o la inestabilidad, que es una alteración de la inseguridad del centro de gravedad del paciente. Hemianopsia homónima, alteración de la visión que puede llegar a la ceguera de uno o de los dos lóbulos oculares del paciente o de la persona que tenga esta afección. Dolor de cabeza, síntoma que se manifiesta en una sensación sensorial desagradable y localizada, estimulada y conducida de unas vías nerviosas hasta llegar a la corteza cerebral. Parestesia, sensación de adormecimiento u hormigueo de las extremidades superiores e inferiores o ambas. Se denomina polígono de Willis a una estructura de forma octagonal presente en el cerebro. A través de esta estructura fluye la sangre que irriga gran parte del encéfalo. Se compone principalmente de la arteria anterior, que va a irrigar el lóbulo frontal y parietal, la arteria media, que va a irrigar al lóbulo temporal, parietal y la ínsula, la arteria posterior, que va a irrigar al lóbulo occipital, núcleo del tálamo y rodeta del cuerpo calloso. Los tipos de EBC son dos: isquémico y hemorrágico. El isquémico, con un 85% de prevalencia, se produce por la interrupción del flujo sanguíneo. Los síntomas duran pocos minutos y el paciente se recupera en menos de 24 horas. Este se divide en dos: accidente cerebrovascular trombótico, el cual se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha, y el accidente cerebrovascular embólico, el cual un coágulo se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro. El hemorrágico, con un 15% de prevalencia, se presenta cuando un vaso sanguíneo se rompe, causando un sangrado dentro del cerebro. Este se divide en dos: hemorragia cerebral intraparenquimatosa o interventricular, o hemorragia subaracnoidea, que se define como la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Fisiopatología de EBC isquémico. El proceso de la cascada de la isquemia cerebral está generada por la oclusión general, lo cual conlleva a un proceso de isquemia, lo cual se traduce en la disminución de oxigenación de los tejidos. Todo esto hará que las neuronas trabajen de una forma mucho más lenta. Leyes de la falta de energía. Esto ha ayudado por el proceso de penetración de calcio y de sodio. Conllevará a la alineación de proteínas, llevará a la ruptura de la membrana y citoesqueleto, conllevado a la muerte celular. Todo esto asistido de la liberación de glutamato, activación de los receptores de glutamato, lo cual ayudará a la penetración de calcio y sodio. Esto conllevará también al daño de la mitocondria, de proceso de apoptosis, el cual desemboca en la muerte celular. Fisiopatología hemorrágica. La presión intercraneal aumenta después de la ruptura vascular, resultando en hipoperfusión cráneoencefálica global encefálica. La hipoperfusión más importante sucede en la zona cercana al hematoma.
El EBC hemorrágico es el resultado de la ruptura de la pared de pequeñas arterias penetrantes en los sitios correspondientes a los microneurismas de Charcot y Bouchard. En estas arterias existe degeneración de la media y de la capa muscular, con hialinización de la íntima y formación de microhemorragias y trombos intramurales. La ruptura del vaso ocurre frecuentemente en los sitios de bifurcación, en donde la degeneración de sus capas es más prominente. Clasificación del EBC según su arteria afectada. Arteria cerebral anterior. La lesión según su territorio es hemiparesia contralateral, hemipoestesia contralateral, incontinencia urinaria y o fecal, lesión en el hemisferio izquierdo, aimutismo, apraxia unilateral izquierda, abulia, apatía, euforia y desinhibición. En la lesión del hemisferio derecho hay negación espacial y motora izquierda, abula, apatía, euforia y desinhibición. Hay daño bilateral, mutismo disquinético, alteración severa del afecto e incontinencia urinaria o fecal. Arteria cerebral media. Hay una lesión del tronco, lesión profunda y lesión del territorio superficial. En la lesión del tronco encontramos síntomas como hemiplegia contralateral, pérdida de sensibilización de superficial y profunda, hemianopsia homónima, desviación forzada de la mirada hacia la lesión. En esta encontramos la lesión del hemisferio dominante, que es una afasia global, y en la lesión del hemisferio derecho una heminegación del cuerpo contralateral y una alteración visualoespacial. En la lesión profunda encontramos en oclusiones de ramas lenticuloestriadas. Hay un infarto pequeño o lacunar, que tiene una hemiparesia pura, hemiparesia facial inferior y lingual con disartria y estado confusional. Hay un infarto grande o estriatoescapular. En la lesión del territorio superficial hay una hemiparesia contralateral, pérdida de sensibilidad superficial y profunda. Hay una lesión del hemisferio dominante, que es una afasia motora y sensitiva, alteración visualoespacial, desviación de la mirada hacia el hemisferio lesionado. También encontramos la corteza parietal derecha, que hay una heminegación del lado izquierdo, la corteza parietal izquierda, que hay una disfagia discoalina y una dificultad para diferenciar el lado izquierdo del derecho. En la arteria cerebral posterior hay alteraciones visuales, alteraciones sensitivas en el lado del cuerpo opuesto, alteraciones motoras en el lado del cuerpo opuesto. Hay una lesión del hemisferio izquierdo, paralexia, agnosia para colores, agnosia visual, afasia sensitiva, amnesia, delirio con agitación. En la lesión del hemisferio derecho hay una negación visual izquierda, desorientación en lugar, delirio con agitación, pérdida de memoria visual. En la lesión bilateral hay ceguera, síndrome de Wallin, prognosia, amnesia, delirio con agitación. El método Brunstrom nace aproximadamente en 1951 por Zink Brunstrom, y la idea de su trabajo se basa en el movimiento del paciente con la lesión del sistema nervioso central de las sinergias musculares, es decir, el movimiento coordinado de ciertos músculos que actúan de manera conjunta. El método de Brunstrom se basa en 4 principios. 1. Se basa en la recuperación del movimiento. Debe ser de naturaleza estereotipada y expresada por control sinérgico, alterado del miembro afectado. 2. Movimientos sinérgicos básicos del miembro. Debe ser más fáciles de conseguir que los no sinérgicos. 3. El estiramiento de los músculos, la tracción, las repeticiones rítmicas, órdenes verbales, estimulación cutánea pueden formar parte de este método. 4. Se van a emplear estas reacciones asociadas, reflejos tónicos asimétricos y simétricos del cuello. Desarrolla movimientos sinérgicos para el movimiento normal. Reflejos asimétricos y simétricos del cuello. Reflejo tónico simétrico del cuello 1. Posición del paciente debe ser cuadrúpeda o sobre las rodillas del examinador. Va a tener un estímulo ventroflexión de cabeza. Su respuesta es que no hay cambios en el tono y miembros. La respuesta positiva es flexión de brazo, tono flexor. Domina piernas extendidas o tono extensor, y la respuesta es normal de 4 a 6 meses. Después de 6 meses implica un retraso. Reflejo tónico simétrico del cuello 2.
Posición del paciente debe ser cuadrúpeda o sobre las rodillas del examinador. Se va a realizar un estímulo que es la dorsiflexión de la cabeza. La reacción negativa es que no hay cambios en el tono y miembros. La reacción positiva es que va a haber una extensión de los brazos y flexión de las piernas. Y es normal de los 4 hasta los 6 meses de edad. Reflejo tónico simétrico del cuello. El paciente está en decúbito supino con la cabeza en posición media y brazos y piernas extendidos. El estímulo es voltear la cabeza hacia un lado. No hay reacción de miembros en ningún lado. Si es positivo, se va a dar una extensión de brazos y piernas del lado donde está la cara. Hay una flexión de brazos y piernas del lado del cráneo y aumento del tono. Es positivo y es normal hasta los 4 y 6 meses. Reacciones asociadas. El paciente se encuentra en decúbito supino. En el estímulo hago que el paciente apriete un objeto. En hemipléjico, que apriete con mano sana. Reacción negativa, no hay reacción o una reacción mínima o aumento del tono en otras partes del cuerpo. En la reacción positiva, reacción idéntica del miembro opuesto o aumento del tono en otras partes del cuerpo. La reacción positiva junto con otro reflexología normal indica un retraso. Fases de la hemiplegia según Brunstone. Fase 1. Hipotonía. Evidente y pérdida del tono muscular. Hay una gran flacidez. Existe imposibilidad del movimiento voluntario en extremidades afectadas. Hay una ausencia total de movimiento en extremidades. Paciente postrado en la camilla. La musculatura se mantiene en estado de flacidez. Extremidades superiores. En mano no se inicia ni se provoca movimiento alguno. En extremidades inferiores hay una ausencia total de movimiento. No se provoca movimiento alguno, se produce flacidez. Fase 2. Comienzo de recuperación. Aparecen sinergias básicas involuntarias. Hay movimientos de respuesta de flexión o extensión de conjunto en extremidades posibles. Respuestas mínimas y movimientos voluntarios. Comienza a aparecer la hipertonía básica. Aparecen sinergias o algunos de sus componentes. Hipertonía elástica latente. En extremidades superiores existe nula o escasa flexión, actuando los dedos. En extremidades inferiores aparecen sinergias básicas, al igual que en extremidades superiores. Fase 3. Consigue control voluntario y parcial de algunas sinergias. Se produce un incremento de la hipertonía elástica. Las hemiplegias más severas se destacan en esta fase, sin existir posibilidad de evolución alguna. Paciente va a ser capaz de iniciar voluntariamente esas sinergias o alguno de los componentes presentes. En esta fase aparecen los primeros movimientos articulados. En la mano aparecen algunos movimientos que poseen cierta utilidad. Presión en conjunto, a la orden del cierre de puño. Presión de gancho, poniendo los dedos en ligera flexión, es capaz de mantener la posición. Estabilización de la muñeca, para la presión, es capaz de poner su muñeca al movimiento que le podamos hacer en ambos sentidos. Fase 4. Paciente va a ser capaz de realizar movimientos que no se encuentran dentro de los trayectos sinérgicos. Paciente realiza determinados movimientos como llevarse la mano a la barbilla, llevarse la mano a la oreja, al codo opuesto y al hombro opuesto. Lo que intenta es utilizar determinados movimientos que impliquen combinaciones de distintas sinergias opuestas y que por tanto necesite salirse de los movimientos estereotipados que ha aprendido. Fase 5. Paciente aprende progresivamente combinaciones de movimientos mucho más finas. Se produce progresivamente una independencia relativa de las sinergias. El paciente será capaz de separar la extremidad superior afecta con el codo extendido a 90 y una flexión del hombro a 90 grados, con el codo en extensión. Con respecto a la mano, debe ser capaz de efectuar los movimientos sin problemas. Para la presión palmar, es capaz de coger un instrumento como si fuera a escribir con él. Y para la presión esférica, es capaz de coger la mano del explorador como si fuera una pelota. Fase 6. Desaparece la hipertonía elástica. No lo hace de forma completa. Paciente presentará movimientos articulares aislados y la coordinación del paciente será cercana a la normalidad.